No basta cargar, es necesario amar la cruz que Jesús nos pone sobre las espaldas. San Juan Bosco. Valorando y agradeciendo el esfuerzo que ha hecho pese a múltiples actividades, nuestro siguiente expositor por estar con nosotros, le vamos a dar la bienvenida con el tema Cirineos de hoy. Es el licenciado Fernando Chovi Landeros, abogado y con estudios de maestría en Humanidades e Historia de México. Es considerado como uno de los 300 líderes más influyentes de México. En el año 2006, la Universidad Anáhuac le confirió el grado de doctor honoris causa en Humanidades en reconocimiento a su labor altruista. Es fundador de Gente Nueva, cofundador del programa Un Kilo de Ayuda, director general de Fundación México Unido y fundador de la asociación Programas Lazos. Creador y presidente de Fundación Teletón, institución mexicana que ha beneficiado a más de 100,000 niños con discapacidad y cáncer en todo el país. En México ha sido galardonado con la Medalla al Mérito Ciudadano y en España recibió de manos de Su Majestad el premio Reina Leticia 2016 de Prevención de la Discapacidad. El licenciado Landeros nos hablará de la solidaridad y caridad intensa con aquellos que sufren en la cruz diaria de la discapacidad y vamos a recibirlo con un fuerte y cálido aplauso. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todos. Me da muchísimo gusto estar aquí. La verdad es que se siente algo especial. Y les confieso que, bueno, en primer lugar quiero agradecer muchísimo a Julián por haberme invitado. Hace casi un año estábamos platicando de esto y le agradezco mucho su ejemplo, su testimonio, su generosidad. Y por otro lado, la verdad es que es una oportunidad bonita en donde yo quisiera compartirles regalos, bendiciones, etapas en la vida que Dios nuestro Señor me ha regalado y que hoy, así como lo recibí, se los quiero transmitir. Lo primero que pensé al estar aquí, la verdad es que caramba, con estos conferencistas y con este público, pues yo no tenía mucho que decirles. Entonces, simplemente voy a tratar de transmitirles lo que mi corazón ha vivido, lo que mi corazón ha sentido. Va mucho en la línea de la plática de hace un momento de Monseñor, y espero que algo de lo que hoy les comparta y a mí me ha hecho sentido, les haga sentido a algunos de ustedes. El tema de la conferencia es Cirineos de hoy, así fue como la bautizaron y traté de enfilarme por ese camino, pero partiendo siempre de una experiencia personal. No pretendo dar una conferencia, simplemente, como les decía hace un momento, compartir con ustedes regalos que la vida me ha dado. Entonces, pues vamos a empezar. También les confieso que me da mucho gusto estar aquí con ustedes, porque me permite contar una historia que a veces no es tan fácil de contar, y aquí en un ambiente de tanta fe, claro que se pueden contar las cosas como deben ser, ¿no? Probablemente desde hace 22 años que empecé Teletón, una de las preguntas más frecuentes es esta, ¿no? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó Teletón? Y con eso también un despertar muy especial en mi vida. Y les confieso que la historia, y por eso quizás la conferencia tiene que ver con el cirineo, la historia empieza en un sótano semivacío, frío, con objetos inservibles, con telarañas, con humedad, pero sobre todo con algo que en ese momento me caló mucho, que era el abandono. Yo tenía otras fundaciones, había empezado con algunos amigos esto que ya se comentaba, Gente Nueva, el Kilo de Ayuda, Lazos, México Unido, y había algo, dicen que lo que te choca te checa, había algo que me faltaba en la vida, había ese como no sé qué, ese como
cerillo que enciende la vida. Y yo ya tenía alrededor de 30, 31 años, pero todavía sentía una nostalgia de algo más que hacer en la vida, algo más que sentir en mi vida. Y entonces me comentan que hay una niña que vive en la avenida Gustavo Vaz en la Ciudad de México, que seguramente está enferma o tiene un problema porque no la dejan salir mucho de su casa, pero que pues muy probablemente va a requerir o requiere ayuda, pero la mamá no la saca. Entonces hago un primer intento, no me deja entrar la señora, el segundo no me deja entrar, regreso al día siguiente y de alguna manera como pude me las ingenié para poner un pie y meterme y decir: señora, no sé qué pase, pero sé que hay un tema aquí, sé que hay una niña, por lo que me dicen los vecinos, que está sufriendo y solamente vengo a ofrecerle mi ayuda. De mala gana la señora vivía en una habitación muy humilde, tenía apenas un piso, pero pensando que era una chiquilla enferma, pues me la imaginaba yo en su cuarto o en la sala. Entramos a la cocina, de la cocina había una escalera, la escalera no subía, la escalera bajaba y daba a un sótano. Y sin entender bien qué estaba pasando en mi vida, estaba pasando probablemente el episodio más importante en mi vida, porque entré y cuando yo decía: vengo a ver a una niña, ¿qué estoy haciendo entrando a un sótano, no? Cuando entré, que empujamos la puerta no se abría fácilmente, señal de que no se abría tan seguido. Cuando la mirada se acostumbra a la oscuridad, veo a una niña que está amarrada a la pata de una silla, una chiquita con parálisis cerebral, lamiendo un plato en el suelo que seguramente hace muchos días no tenía nada. Yo me acerco y la niña pues me agrede como si fuera literal un animalito, me rasguña la cara y la historia es esta. La historia es que esta niña había sido fruto de su mamá, había nacido esta niña fruto de una violación a la mamá, y para la mamá era un castigo de la vida su hija con parálisis cerebral. Y entonces pues nada, cuando tú interpretas que algo es un castigo, lo que menos quieres es darlo a conocer, y decidió encerrar a su hija en un sótano. No juzgo a la señora, no voy por ahí. Lo que sí quiero decir es que ahí en ese sótano recordé esa frase tan importante de la Madre Teresa de Calcuta, cuando le preguntaban: Madre Teresa, usted ha trabajado con todo, ha trabajado con jóvenes, ha trabajado en todos los países, ha trabajado con niños con SIDA, ha trabajado con niños enfermos, ha trabajado con niños hambrientos, moribundos. De todo lo que usted ha trabajado, ¿cuál es de todas ellas la peor de las enfermedades, no? El peor de los dolores. Y dice la Madre Teresa: ninguno de los anteriores. La peor de las enfermedades es sentirse rechazado. Es sentirse rechazado. Porque yo puedo tener un reto grande en mi vida, puedo tener cáncer, puedo tener una parálisis, puedo tener muchos retos. Cuando me siento amado, de alguna manera tengo un resorte para salir adelante. Los cuadros de mi vida se llenan, esos espacios que necesitas de gente que te anime el alma, ¿no? Pero cuando estás abandonado, cuando te sientes rechazado, cuando sientes que este mundo que Dios hizo para todos, por alguna razón no lo hizo para ti, caramba, entonces ahí sí se apachurra el alma, se apachurra el pensamiento, la psicología, la voluntad del cuerpo, absolutamente todo. Y eso fue lo que en ese momento yo sentí. Yo llevaba, en ese momento de entrar a ese sótano y de conocer a Margarita, yo llevaba 3 años fracasando a hacer el Teletón. Toqué todas las puertas, televisiones, radios, diarios, lo intenté todo y todo el mundo me mandaba por las Coca-Colas, literalmente. Nadie me hacía caso. Alguno por ahí incluso me dijo: ¿cómo pretendes que estos niños, de hacía un gesto como de fuchi, ¿no? Ahora que está de moda el fuchi, ¿cómo aspiras a que estos niños ocupen el canal de las estrellas, ¿no? Y yo decía: caramba, aquí el único fuchi monstruoso es el Señor que me lo está diciendo. Y insistí, pero cuando salí de este lugar, porque Dios tiene sus momentos y sus tiempos, hay veces, no sé si les pasa, pero uno patea las puertas y quiere que se abran y no se abre ninguna. Y de repente, cuando es el tiempo de Dios, uno sopla suavemente y se abre la puerta y los semáforos se ponen en verde.
Bueno, pues salí, recibí una llamada de un dueño de una cadena de televisión y me dijo: oye, Chovy, sé que llevas dando 3 años guerra para hacer no les digo las palabras porque no es el foro adecuado para decirlo, cuenta conmigo. Y entonces con él le hablé a otro y a otro y a otro y a otro y finalmente hicimos el Teletón. ¿Y cómo termina esta historia? Esta historia termina recibiendo 2 años después de ese encuentro a Margarita en el primer centro de rehabilitación que construimos entre todos los mexicanos. ¿Qué fue lo más difícil? Lo más difícil con Margarita no fue que se rehabilitara, lo más difícil fue que se dejara dar un abrazo. Cuando entró, son imágenes que no se me van a olvidar jamás, y le pido a Dios que no se me olviden para jamás acostumbrarme. Tenía toda la espalda llena de escaras y de golpes, porque justamente había sido un castigo de Dios para su madre, ¿no? Hoy es una niña que está terminando su carrera y sobre todo es una niña feliz que se siente amada, ¿no? Eso, así empezó. Esa es la verdadera historia del evento. En esta historia que empieza casualmente un 12 de diciembre de 1997, la presencia de la Virgen nunca se ha hecho esperar, siempre ha estado. Tenemos capillas en los diferentes CRITs, algunos de ustedes quizás los conocen, pero cuando les dan la comunión, y perdónenme si digo una blasfemia, cuando les dan la comunión de repente siento que nuestro Señor simplemente cambia de sagrario y llega al sagrario de un niño que es toda bondad, toda verdad, toda dulzura. Ese niño que cuando abrazas la paz, porque están llenos de Dios simplemente. Una de esas historias en donde la historia de la Virgen se entrelaza con la historia de uno de los un poquito más de 100,000 niños que hemos atendido con el amor, estoy seguro de muchísima gente como ustedes, es el caso de Mauricio. Vamos a verlo, por favor. Mauricio siempre fue un niño que le gustaba mucho trabajar, llegaba hacia sus tareas, se iba a jugar, su vida completamente normal. Cuando iba en 3er año, empezó a descuidar la letra, le temblaba la mano y empezaba a caminar como un poquito de lado. Y yo empecé a notar como cambios de conducta, como poca tolerancia a la frustración, se enojaba fácilmente, pero él no tenía dolor de cabeza, no tenía vómito, o sea, él no se sentía enfermo. Lo llevé a hacer una resonancia magnética y efectivamente el tumor medía 5.4 centímetros, estaba muy grande. A mi hijo lo operaron 7 veces, de las cuales pues más de una vez me lo desahuciaron. Eso es bien difícil, entrar a verlo conectado a tantas cosas, híjole, y verlo, su cuerpecito tan frágil. Cuando me dormí en mi sueño, vi a la Virgencita Diosita a mi tía. Me dijeron que todo iba a estar bien y que no me preocupara. Él nos dice que él vio a su tía, que es mi hermana, que en paz descanse, que vio a la Virgen, que vio a Jesucristo y que le pidió él de corazón que lo dejara más tiempo con nosotros. Siempre le decía que yo iba a estar con él, que siempre íbamos a estar juntos. Muchas veces que estuvo en terapia siempre le dije que teníamos una promesa. Y creo que ese corazón fue lo que me lo tiene aquí. Y cuando me desperté, le hablé a mi papá y a mi mamá en donde estoy y me di cuenta que no podía hablar. No podía hablar, no podía comer, traía pañal y lloraba, era lo único que hacía, lloraba y estaba hecho bolita, acostado en posición fetal nada más. Me dio mucho miedo de pensar que ya fuera a estar así. Me desespero, pero me dice mi papá y mi mamá que ya va a cierto tiempo cuando vas a poder jugar fútbol otra vez. Tiene parálisis facial del lado derecho, que fue el lado de la manipulación, y también el ojo. Ok, entonces ahí me vas a ayudar. Cuando tú sientas el jalón, tú me vas a ayudar a levantar tu ceja arriba,
Ok, entonces levanta. Ok, grande. Manténlo. Con los ejercicios que le han estado haciendo, ya empieza a tener movimiento el ojo, inclusive el párpado también empieza a tener movimiento. En la noche él se duerme y ya cierra él bien su ojo. El talento se ayuda, que no te rindes, tú puedes hacer más cosas, que ya me lo han demostrado que puedes seguir adelante. Si no existiera el CRIT, yo creo que mi hijo seguiría en cama. ¿No duele nada? ¿Estás bien? ¿Sí? Yo estoy fascinada con los avances que ha tenido Mau, con el trato que le han dado a él, me hace sentir que no estoy sola. Ya que no entrar a la escuela, por eso me puedo caminar. Bueno, pues ya regresa para el siguiente ciclo y él ya está emocionado, ya quiere regresar. Yo siento que él sí puede hacer su vida normal, el que es independiente, el que él vaya a su escuela, que cumpla con sus responsabilidades. Ya me dejan ir solo a las canchas. Ese portero, ese jugador, delantero. Es algo que siempre le ha motivado el fútbol. Donde quiera anda con un balón, siempre es algo de fútbol. El andar chutando, la verdad le apasiona demasiado. El día de hoy fuimos a visitar a la Virgen de Guadalupe y le fuimos a dar gracias por el milagro. A mí se me pone la piel chinita. Yo creo que esas cosas sí pasan, pero no nos había tocado vivirlo. Me hace sentir tranquila de que en ese momento que yo no podía entrar con él, bueno, él estuvo bien acompañado. Gracias a Dios el tumor es benigno, no necesita quimios ni radios. Él sigue teniendo su humor como siempre lo ha tenido, sin ningún problema, ninguna afectación. Puedo disfrutar mi vida porque ya no tengo miedo. Sigo siendo un niño feliz de que estoy aquí con mi familia. Muchas gracias a todos los que me ayudaron. Gracias, Teleto. El gran Mauricio. Esta es una de las historias que se entrelazan, ¿no? O sea, yo la verdad, imagínense ustedes cuando arranca un Teletón, es difícil, es una meta económica muy alta, hay mucha gente involucrada, la gente dará o no dará dinero, y esto no se ve en la tele, pero unos 15 minutos antes de que entremos al aire, son 25 niños los que van a dar su testimonio, nos tomamos todos de la mano, hacemos una oración y durante estos 22 años que llevo al frente, no sé por qué, pero siempre me llega la misma oración a la cabeza. Y esa oración es, Dios mío, yo sé que tú los amas muchísimo, tú sabes cuánto los amo yo, pero tú los amas más que yo. Déjame simplemente servirte y ser un instrumento para que tu amor llegue a estos niños, que se sientan queridos, que se sientan amados, que se sientan aceptados, que se sientan abrazados, que sientan y que sepan que este mundo también es para ellos y que justamente cuando Dios nos hace a los demás, nos hace para no ser espectadores, nos hace justamente para que los niños dejen la banca y entren a jugar de titulares en la vida. Ese es el milagro que Dios nos permite hacer cuando ponemos de pie nuestro corazón, cuando dedicamos esos 5 minutos de rodillas todas las mañanas para poder aguantar todo el día de pie. Ese es el milagro de lo que hace Dios nuestro Señor a través de las manos y de los corazones de tanta gente buena. Cuando nos dicen Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pues ¿qué es Dios? Dios es amor. Y lo que más nos identifica con Dios es amar. Es más, con eso nos podríamos quedar. Y si solamente hiciéramos eso, ya estaríamos haciendo todo. Esta historia da inicio un 12 de diciembre de 1997. Yo les confieso, esto
quizás nunca lo he dicho muchas veces. De ese encuentro con Margarita a este 12 de diciembre pasaron apenas 3 meses. Y pues yo no era un experto en hacer un programa de televisión, ni soy productor, imagínense, yo soy abogado, nada que ver. Pero de alguna manera había logrado convocar a 68 grupos de comunicación a hacer el primer Teletón. Y entonces pues todo el mundo me volteaba a ver y me decía, oye Chovy, pero tú sí sabes hacer esto, ¿verdad? Y yo ponía mi cara de jugador de póker, porque en el fondo me temblaban las rodillas, me sudaban las manos y no tenía la menor idea qué era lo que iba a pasar. Y yo decía, sí, no te preocupes, sí, claro, todo va a salir bien. Y yo veía un equipo de producción gigantesco y cámaras y dije, ay Dios mío, ya embauqué a todo el mundo en esta idea, a ver qué es lo que va a pasar. Y arranca el Teletón, 10:30 de la noche, 12 de diciembre. ¿Y quién escribe esta historia? Ahí les va esta anécdota que es de veras para poner la piel de gallina. Pues nada, arranca el Teletón a las 10:30. Seguramente muchos de ustedes no se acuerdan, pero estaba en el escenario, estaba Lucero, estaba Pedro Ferriz, estaba Guillermo Ochoa, estaba Emanuel, Rebeca de Alba, eran 5 conductores. Y entonces arranca el Teletón 10:30 y a las 11:30, ya había pasado 1 hora, llega el productor a mi oficina. Yo tenía mi computadora con todas las sucursales de Banamex enlazada y me dice, Chovy, hay que dar cifra, ¿cuánto llevamos? La meta en ese momento era 80 millones de pesos, porque éramos 90 millones de mexicanos. Y yo dije, pues un 10%, a veces unos 10 millones normalmente no participan en nada, entonces 80 millones de a pesito, así de científica fue la primera meta. Y entonces me dice, ¿cuánto llevamos? Y entonces checo mi computadora y llevábamos 0 pesos. Dije, paciencia, tranquilo, te armas de valor, te echas un Padre Nuestro, un Ave María, y llega 1 hora después y me dice, Chovy, ¿cuánto llevamos? Tenemos que dar la cifra. Eran las 12:30 de la noche. Y entonces yo casi me concentro en el dedo, le pongo F5, el refresh de la computadora, y me sale como diría Chabelo, ¿no? Una espantosa X en la pantalla. Y de las 12:30 de la noche a las 8 de la mañana cerré mi oficina con llave y dije, este malvado productor no va a volver a preguntarme porque está muy difícil, no tengo que contestarle. La pregunta era, ¿quién va a sentir el dolor del otro como dolor propio? Esa era toda la pregunta, no si quién cantaba y cuál era ¿quién va a sentir el dolor del otro como dolor propio? Y pues bueno, el tiempo te alcanza y a las 8:30 de la mañana me vuelve a tocar el productor y me dice, Chovy, ¿cuánto llevamos? Me acuerdo que era un corte comercial, agarré a los 5 conductores y les dije, pues ¿cuánto van a dar? Y entonces me acuerdo que me dice Lucero, me dice, pues ¿qué es una cooperacha o qué? Y le digo, pues sí, claro, el Teletón es una cooperacha, pero nosotros, claro, ustedes tienen que poner el ejemplo. Entonces, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000 y 100,000. Y entonces salgo yo muy feliz y digo, señores, de los 80 millones de la meta, llevamos 500,000 pesos. Me volví a encerrar. Y a la media hora suena mi teléfono y me habla el director general de Banamex y me dice, Chovy, ¿estás de pie? Y dije, ¿cómo? Otra mala noticia, caray, esto no arranca. Y el director del banco, dije, seguramente llegó el primer donador a una sucursal y un perro lo mordió y salió corriendo. Y me dijo, siéntate. Entonces me senté y me dijo, me llamó el gerente de la sucursal de Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, una zona súper pobre, súper necesitada, súper violenta, súper todo lo que me puedan decir. Dicen por ahí de broma que hasta los perros traen cuchillo entre los dientes, ¿no? Y cuando me dijo, me habló el gerente de la sucursal de Nesa, dije, no, ahora sí, ya apaga, cierra el switch y pide una disculpa y pide perdón y despide. Y me dice, y entonces vine y me dijo, no vas a creer lo que estoy viendo. ¿Quién escribe esta historia? Hay una fila de niños que le da 4 veces la vuelta al banco para hacer su donativo. Una fila de niños pobres en unas condiciones bien adversas. ¿Quién sintió el dolor del otro como dolor propio? Los niños, los más pobres. Díganme si no es evangélico esto. Me acuerdo que estaba ya sentado y en ese momento me desmayé de la alegría y el teletómetro empezó tic, 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 y empezó a subir.
Y a las 6 de la tarde, oh milagro, ya teníamos los 80 millones de pesos. Y dijimos, pues nos quedan 6 horas de programa, vamos a seguir. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que reunimos 220 millones de pesos. El 50% de los donativos del Teletón, 22 años después, es de niños. Y normalmente de los municipios más pobres de todo el país. ¿Quién escribió esta historia? ¿Quién la ha escrito? Pues son los niños que están llenos de Dios. Eso fue el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Y la Virgen nos corretea por todos lados. Pongamos la fecha o no la pongamos nosotros, porque esta fecha del 13 de mayo no la pusimos nosotros, la puso el presidente cuando fue inaugural, el presidente Zedillo, y resulta que es la Virgen de Fátima, primera aparición, y ahí se inaugura el primer centro de rehabilitación. Y estábamos pues en el evento con muchas cosas muy bonitas, y de repente había un amigo sacerdote, el padre Blázquez, a quien le debo la vida y no haberme vuelto loco muchas veces en mi vida, mi director espiritual que ya está en el cielo y seguramente me está viendo y me va a estar jalando las orejas y me va a estar regañando, como siempre lo hizo. Y cuando terminó el evento, me dijo, Chovy, 2 cosas. Primero, primer error, por siempre me regañaba, ¿no? La capilla tiene que estar al centro del CRI, tiene que estar a la entrada. Es lo más, está bien padre, la capilla a la entrada, perfecto. Y después se quebró y me dijo, este es un lugar sagrado, porque aquí están los consentidos de Dios, los niños, los pobres y los abandonados. Cada vez que entres a un CRIT, de puntitas y en silencio, de puntitas y en silencio, porque donde hay tanto dolor, solamente uno puede honrar ese espacio sagrado con mucho silencio, con mucha fe, con mucha profundidad, para tratar de entender que no vamos a entender de todas maneras, para poder asimilar y después de ahí tomar fuerzas ese binomio que es lo más difícil de encontrar. El niño con un reto, el niño con una enfermedad. Y desde entonces, cada vez que entro al CRIT, me acuerdo de eso y casi me quiero quitar los zapatos y decir, esta es tierra sagrada, hónrala como lo que es, como una tierra sagrada. 13 de mayo. Y me regreso unos cuantos años, mayo de 1963, Día de la Virgen. Y me regreso otra vez al 13 de mayo del 99, que fue la inauguración del primer CRIT. Y después de que el padre me avienta tal mensaje y me deja cimbrado, ya como para rematar, llega mi mamá, ya había acabado la fiesta, estaban todas las sillas tiradas en el piso, y me dice, levanta, traía cara como pues, de preocupación. Le digo, ma, hoy es día de festejo, ya inauguramos nuestro primer CRIT, cuánto trabajo nos costó, no pongas esa cara, le decía yo. Ya saben que donde manda capitán no gobierna marinero, no te hagas el chistosito, levanta 2 sillas que quiero hablar contigo. Dije, bueno, pues ahí viene, a ver, prepárate para el que sigue, ¿no? Y entonces me dice, mijito, ¿te acuerdas que murieron 2 hermanos tuyos? Sí, ma, o sea, tengo una hermana, un hermano, luego murieron 2, pero ¿para qué te digo más si siempre que te pregunto te pones a llorar y nunca nos acabas de contar la historia? Me dijo, pues hoy es el día para que la sepas tu historia. Resulta que mi mamá había perdido 2 hijos, tuvo que haber hecho, por un tema de RH negativa de su sangre, tuvo que abortar a sus hijos, lo último que hubiera querido, y que se embaraza mi mamá por 5ª vez, en una circunstancia familiar bastante difícil. Y pues ahí venía yo en camino. Y pues el doctor le dice, señora, va a dejar huérfanos a sus hijos. O sea, el escenario es, deja usted huérfanos a sus hijos, usted se muere o su hijo nace con una parálisis cerebral en el mejor de los casos. O sea, yo. Y entonces mi mamá decide abortar en mayo de 1963. Y la preparan, tenía 26 años, uno siempre cree que una mamá es grande, ¿no? 26 años tomando una decisión de ese tamaño. Y me platica mi mamá que cuando la van a anestesiar, todo esto me lo platica en ese momento. Hijito, cuando me iban a anestesiar, saqué fuerzas de la nada, aventé la mascarilla, me levanté del quirófano y me fui vistiendo como pude y me salí del consultorio y dije, como venga mi hijo, como venga si lo quiero. Y yo no sabía esa historia. Soy 7mesino, etcétera, nada grave. Nací y nunca entendí por qué este tema me era tan personal.
porque cada vez que veía a un niño se me metía hasta el tuétano, se me metía hasta lo más profundo de mi corazón. Y yo no sabía que había estado tan cerca de eso. Y entonces mi mamá me dice, hoy, 30 años después o 31 años después, hoy sabes por qué naciste. Y cuando pase un niño por esa puerta y me señala la puerta de entrada, ponle tu rostro y trátalo como a ti te hubiera gustado que te tratara. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Esa fue mi inauguración del primer CRIT y desde entonces, en ese mes de mayo, en ese mes de la madre, no puedo más que agradecerle a mi mamá el valor que tuvo de seguir adelante y pensar cómo los misterios de la vida te van tejiendo, y mientras haya un amor que empuje, siempre el resultado va a ser positivo. De ese día a la fecha, pues han pasado muchas cosas. Hemos construido 24 centros Teletón, han pasado más de 100,000 niños. De puntitas y en silencio hemos pasado por muchas cosas buenas, malas, regulares, críticas, mentiras, difamaciones, verdades a medias que enfrían corazones enteros, pero gracias al país pues hemos hecho todo esto. Aquí tenemos un CRIT muy particular aquí en Cancún, y todo gracias al amor y a que muchas personas han sabido sentir el dolor del otro como un dolor propio. Crecimos y ya nos fuimos a Estados Unidos haciendo un evento en otra fecha, y fíjense cómo el corazón latino, el corazón mexicano tiene tanto que enseñarle al mundo entero, ¿no? Hoy resulta que en el centro de rehabilitación que tenemos en Texas recibimos niños de Alaska, de Nueva York, de Nueva Jersey, de muchísimos lugares, y es precioso ver cómo un templo de inclusión, en donde la obra es inspirada y dirigida por mexicanos, operada por norteamericanos, atiende a niños de todas las nacionalidades, pero con ese amor que probablemente solo los mexicanos, en particular los latinos, hemos sabido sentir de lo que significa una madre como la Virgen. Es precioso abrazar a un niño 100% norteamericano y hacerle sentir ese calorcito que quizás solamente los que vivimos en el sur sentimos, ¿no? Es ese calor que apoya, que cobija, que abraza, y que sin duda pues nos dio un regalo muy especial. Así han pasado 22 años y ¿qué les puedo decir? En cada centro de rehabilitación ha llegado una Margarita, en cada centro de rehabilitación ha llegado un Mauricio, y cada historia verdaderamente te termina desarmando totalmente. Esta lámina la puse porque me pasó algo muy curioso y también está muy relacionado con la Virgen. Yo creo que cuando uno parte del dolor y parte del perdón de Dios a nuestros actos en la vida, encontramos un trampolín muy grande a través del cual Dios nos anima a impulsarnos en ese trampolín, a crecer, a brincar alto en el trampolín, y ahí cuando estamos arriba y no sabemos exactamente qué va a pasar, de repente Dios nos atrapa. Les digo a qué me refiero. Hace no mucho, hace apenas 7 años, pues ya llevaba mucho tiempo yo en esto del Teletón, de las fundaciones. La verdad me sentía muy feliz, muy agradecido en la vida, pero siempre tengo un defecto, que mi cabeza no para, ¿no? Y soy muy preguntón, y le decía todos los días a Dios nuestro Señor: Señor, ¿esto es lo que quieres? Ya llegué a donde tenía que llegar, así va a ser mi vida de aquí al día que me muera. Y yo en el fondo decía: yo así soy muy feliz. Pero siempre le preguntaba a Dios: ¿hay algo más? Yo ahorita tengo 56 años, entonces pues sí, debe haber sido esta foto que ven aquí como a los 48. Yo no estaba casado, les soy sincero, ni siquiera lo pensaba en ese momento. Dije: ya se me fue el tren, y eres tan feliz haciendo lo que haces que cada quien tendrá su vocación. Pero le preguntaba a Dios y le preguntaba a Dios y le preguntaba a Dios. Y un día, estando, esto es en Praga,
iba yo como humilde turista solo paseando por el monte, estaba buscando un seminario que me interesaba mucho visitar, me pierdo en la montaña y quizás esto suene raro, pero yo estuve ahí, yo lo viví, yo sé lo que sentí. De repente empecé a sentir algo muy raro. Saqué mi cámara y vi a este señor que estaba con una armónica y con su guitarra, con un perro bastante hambriento, tocando música, y estos 3 niños bailaban alrededor de él. Y ya saben, ¿no? Como yo creo que nos pasa a todos los que siempre estamos haciendo preguntas a Dios y a la fe y a la vida, de repente hay un algo y todo se ilumina y todo está claro, y de repente entiendes con perfecta claridad cuál es el paso que tienes que dar. Yo me acuerdo que esa mañana, antes de que sucediera esto, estaba tomando un café y me vino una idea a la cabeza que me sonó horrible, ¿no? Y es que le preguntaba a Dios y no me contestaba, y le preguntaba y no me contestaba, y de repente dije: que Dios me salve de Dios. Dije: pero ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué estoy pensando? Y así me perdí en el monasterio, ¿no? En la montaña. Y cuando llego a este lugar y algo empieza a pasar adentro de mí, empiezo a tomar fotos, pero para mí el mensaje de fondo, y sé que no tiene que ver con la imagen, pero bueno, Dios te manda el mensaje que necesitas, era: confía en el amor, confía en el amor, confía en el amor. Era dicho en palabras más profundas: tu dolor no le sirve a nadie, tu dolor no va a curar otro dolor. Lo que va a curar un dolor es la resurrección. Lo que va a curar un dolor es tu alegría. Lo que la gente necesita de ti es tu alegría, no tu dolor. De repente, ¿se acuerdan eso que a mí me lo decía mucho el padre Blázquez, ¿no? Cuando me veía medio cabizbajo, me decía: tienes cara de verdugo retirado, me decía. Padre, no me diga tan feo, ¿cómo que verdugo retirado? Sí, hombre, acuérdate que Dios se encuentra en el amor, y el amor es tu felicidad. El amor es la felicidad que estamos llamados todos a dar, porque nadie puede transmitir a Dios si no es a través de la felicidad. Porque la felicidad es alegre, es bondadosa, es amable, es comprensiva. Así es la felicidad. Felicidad y amor tendrían que ser un sinónimo de palabras. Ese día probablemente fue el día más importante de mi vida. Yo no sabía dónde había estado, porque yo seguía perdido en la montaña. Se me hizo de noche, llegué agotado, había caminado quién sabe cuántas horas, pero mi corazón estaba totalmente lleno de luz y de Dios y de amor. Lo curioso fue que cuando llegué a la casa, yo me acuerdo que entré al hotel donde estaba hospedando. Era un hotel, era como un monasterio, estaba muy bonito, y dije: no, hombre, no tiene nada que hacer, yo ya estuve en el cielo, yo vengo del cielo. Llego a la casa, empiezo a ver mis fotos, y de repente veo que estos niños tienen alitas. El otro trae un ángel, el otro trae una mariposa, el otro trae enfrente un aro de estos de santos. Yo no me había dado cuenta en ese momento que tomé la foto, que sí estuve en el cielo. Y entonces encontré otra bendición para seguir adelante en mi vida, que vino a agregarle como un motor nuevo a la vida que en ese momento yo tenía. Y encontré algo que a mí hoy es como el termómetro para saber si estoy o no estoy en el camino. Y esto se lo digo mucho, aquí veo muchos jóvenes, y seguramente hay muchos jóvenes que tienen 15, 16, 17, 18 años, o tengas la edad que tengas. Normalmente cuando nos empeñamos en llevar una vida espiritual y cuando nos empeñamos en tratar de cumplir la voluntad de Dios, la pregunta siempre es: Dios mío, ¿estoy en el lugar correcto? Hay dos claves. Son los dos leños de una cruz que cuando se juntan, sabes que estás en el lugar correcto. Y para mí, que esa fue la conclusión que saqué en ese momento y después de los años que había vivido en mi vida, eran estos dos elementos: la paz y la pasión. Las dos cosas. Porque uno no puede vivir apasionado solamente en la vida, porque entonces es como si fuéramos un pájaro
que lo único que sabe es abrir las alas y no las sabe cerrar. Y entonces el vuelo se hace muy corto porque nos cansamos, porque nos drenamos, porque nos vaciamos. Y cuando estamos vacíos no podemos dar nada. ¿Y qué es lo que hace que un pájaro repliegue las alas y tenga fuerza para volverla a abrir? Pues que la cierra. Y la cierra, y ese es el encuentro de paz con tu vida. Y entonces cuando tienes toda la paz y tienes toda la pasión, y lo que haces, por un lado, no te deja dormir, y por otro lado, duermes como bebé, entonces estás en el lugar correcto. Porque Dios nos quiere vivos, porque nos quiere despiertos, porque nos quiere plenamente vivos, y nos quiere plenamente vivos para poder entender, como Él en su crucifixión, poder entender el dolor de los demás. Pero si no estamos vivos, es imposible que podamos entender, y si no estamos vivos, es imposible que podamos dar, y si no estamos vivos, es imposible que podamos ser felices. Porque otra vez, tu dolor no cura a nadie, tu cara de verdugo retirado no cura a nadie. Lo que cura es la felicidad que transmites, es el amor que transmites, son los brazos que tienen la fuerza y la calidez para abrazar a quien lo necesita. Por eso hoy les diría, me hubiera gustado que alguien me enseñara esto pues cuando tenía 18 años, porque quizás lo único que estaba buscando era la línea vertical. Me acuerdo mucho de un padre querido, el padre Escribano, José María Escribano, en Santiago de Chile, un año que viví en su comunidad, y me decía: Chovi, ¿a qué viniste al mundo? Yo tenía 22 años, a entregarle mi vida a Dios, a servir a la iglesia. Qué bueno. ¿Y qué más? No, pues padre, y me dijo: ¿y no se te olvida algo? No, padre, yo a eso vine, no tengo duda. ¿Y no te has preguntado si viniste a ser feliz en tu vida? Pues no, padre, la verdad no. No sé si nadie me enseñó o nadie me metió ese chip en mi corazón. Pues estás equivocado. Estás equivocado, porque la cruz y la vocación se encuentran en la felicidad. Porque Dios sabe cómo te hizo, Dios sabe los talentos que te dio. Y miren que me tardé tiempo en encontrarlo, pero finalmente lo encontré. Y pues pasó algo muy curioso en mi vida, porque regresando de esa montaña en Praga, a los 3 meses encontré 2 amores que se multiplican. Casi tendría que decir que se triplican. Y con esto termino. Esas son las 2 primeras imágenes, son las imágenes de mi boda. El padre Velázquez me casó el 13 de octubre, segunda aparición de la Virgen de Fátima. Les digo que me corretea por todos lados. La foto que está del lado izquierda son los niños del Teletón, es el coro de los niños del Teletón que dirige mi hermana. Cantaron como los mismísimos ángeles en la vida. Me casé, la foto del medio es mi esposa, es Paola, ella es la directora del Ballet Teletón. Tiene un primo hermano con una parálisis cerebral que vive, transmite exactamente igual que yo, con mucha fuerza. Ella lo hace infinitamente mejor de lo que lo hago yo. Y Dios me mandó otro motor en la vida de felicidad para poder tener más luz y más fuerza y no darme por vencido ante ningún obstáculo. Y púmbale, la foto de la derecha, pues sí, que llegan unos trillizos a mi vida. Imagínense ustedes. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? O sea, fue un poco como aquello de que te hace justicia la revolución, un poco tarde. Y pues Dios como que tiene otros tiempos y otro reloj, porque si me hubiera dado de uno en uno, pues a los 80 años estuviera teniendo yo a mi tercer hijo. Y hoy pues tengo a mis 56 años mi Fer, que es el que está junto a mí, que dicen por ahí que es mi clon, pobrecito. Pablo, que es el del medio, ese es otro trillizo. O sea, no un trillizo de los trillizos, sino que vale por 3, por lo travieso que es. Y mi princesa amada, que es mi Natalia, ¿sí?
le puse Natalia porque mi mamá se llama Natalia y no tenía nietas Natalia. Y siempre esa combinación de amores que se multiplican, que se triplican, pues siempre me regresa a mi origen. De una decisión de amor, solamente cosas buenas pueden salir. Nada malo puede surgir de una decisión de amor. Por eso lo que hoy yo les compartiría a ustedes es: déjense amar, déjense amar profundamente por Dios nuestro Señor, porque con un Dios que nos ame incondicionalmente no hay nada que podamos decirle que no. Porque con un Dios que cree en nosotros, que nos abraza, que a nosotros es a los primeros que nos hace sentir que el mundo lo hizo para nosotros, que las estrellas son para nosotros, que el sol es para nosotros, que la luz es para nosotros. Dios así sí se puede vivir. Con un Dios así sí se decía, vivir sin Dios es difícil. Perdón, vivir sin Dios es imposible. Vivir es, ya me hice bolas. Vivir con Dios es difícil, pero vivir sin Dios es imposible. Es imposible. Hace más daño a alguien que habla de Dios sin conocer a Dios, porque habla de algo que no ha sentido, que el ateo más ateo, que no se atreve a hablar de Dios. Y cuando abrimos el corazón y realmente entendemos que Dios es infinitamente amor, lo único que podemos dar es dar gratis ese amor que a manos llenas nos ha dado Dios nuestro Señor. Yo por eso termino pues agradeciéndole los misterios a la vida. Quizás solamente he tenido un mérito en estos años de vida, que le he creído a Dios como un niño. Le he creído a Dios cuando me da y le he creído a Dios cuando me quita. Le he creído a Dios cuando he recibido aplausos y le he creído a Dios cuando he recibido jitomatazos. Le he creído siempre como un niño que toma la mano de su padre. Y les puedo decir una cosa: no me cambio por nadie. Y si de niño hubiera escrito una carta al cielo imaginándome el sueño más grande de mi vida, me hubiera quedado muy corto. Pon tus sueños en las manos de Dios y Dios se encargará de regresarte ese sueño con una plenitud, una paz, una felicidad y una pasión que hace que la vida valga la pena ser vivida. Muchísimas gracias.